Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buen día. Le damos gracias a Dios por tener la oportunidad una vez más de compartir su palabra y les pido si pueden acompañarme. Vamos a hacer una corta oración para que sea nuestro Dios ayudándonos en este día y podamos aprender más de su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este medio. Te agradezco mucho, Señor, por darme el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a todos, Señor, a poder aprender de una forma práctica, mi Dios Padre, lo que nos quieras enseñar en esta clase, mi Dios. Y te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos que se dan el tiempo, Señor, de escudriñar y disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo lindo y lo bueno que eres, mi Dios Padre Celestial, que nos has dejado tu palabra tan clara, mi Señor, que nos ayuda todos los días en nuestro caminar, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues seguimos también con el tercer trimestre del año 2023. También estamos con el tema enseñanzas de las parábolas para hoy. Y en esta ocasión vamos a estudiar la clase número 7, que está bajo el título El trigo y la cizaña en el mundo. Tenemos nuestro pensamiento central, que es la presencia del mal en el mundo, hace que el cristiano busque más a Dios y dependa de Él. También tenemos el texto áureo. El texto que sobresale en esta clase se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículo 43. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Y como de costumbre tenemos 3 objetivos. Amén. Los de esta clase son los siguientes. El número 1 es instruir a la clase sobre el porqué de la presencia del mal. Y el número 2 es ayudar al creyente a ser más paciente y firme frente al mal. Y el tercero y último es alentar a todos a seguir trabajando a pesar de los problemas. Muy bien, para aquellos que no tienen su expositor, la base bíblica se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos 24 al 30, y luego vamos a ver los versículos del 36 al 43. Muy bien, voy a empezar con el versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vamos a los versículos 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará al Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego, y será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo último, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, como podemos notar, esta parábola del trigo y la cizaña sigue la misma línea de pensamiento, amén, de la del sembrador. El trasfondo sigue siendo la agricultura, donde el sembrador
es Jesús, el campo es el mundo, amén, el enemigo es el diablo y los demás elementos pues son los componentes del reino y la iglesia. Aún así, hay algunas diferencias muy notables entre las dos parábolas. Por ejemplo, en la parábola anterior que estudiamos la semana pasada, si recuerdan, los sembradores son Jesús y sus seguidores. En esta, el que siembra la buena semilla es Jesús y el que siembra la cizaña es el diablo. La semilla en la parábola anterior que estudiamos en la clase pasada era la palabra de Dios. En esta son los hijos del reino de Dios y los hijos del malo. Amén. Entonces en la otra parábola se habla de 4 suelos, amén, y de una sola cosecha. En este vemos a un solo terreno, pero con 2 cosechas, amén. Y pues en realidad el propósito de la parábola del sembrador y los 4 diferentes suelos era para mostrar cómo responden al evangelio los que lo oyen. Y ahora el objetivo en esta parábola es ayudarnos a ver cómo existe y triunfa el bien sobre el mal. Amén. Entonces, la coexistencia, o mejor dicho, la convivencia del trigo y la cizaña, la cual es venenosa, es una cosa que no quisiéramos soportar, que no quisiéramos tolerar o aguantar, pero como podemos ver, el Señor del campo no permite hacer un juicio prematuro sobre este asunto. ¿Amén? Entonces, para el Señor del campo le basta con que el trigo no pierda su calidad, amén, que dé fruto, y como Él lo dijo, ya llegará el momento de la separación, amén. Así que, si usted se ha hecho preguntas como ¿por qué no acaba Dios de una buena vez por todas con la maldad? ¿O por qué no puede Dios deshacerse del diablo para que la iglesia no siga siendo estorbada? Pues ahora podría cambiar de opinión, amén. Entonces, el asunto en sí es que nosotros, como cristianos, no vemos a Satanás como un enemigo del cual Dios no se ha podido deshacer, sino más bien vemos al diablo como un instrumento de tropiezo y prueba, y un instrumento de persecución, amén. Para ello Él tiene a su disposición pues a todos los demonios y la bola de pecadores que no quieren aceptar a Jesucristo, pero todo, absolutamente todo, está bajo el control excelente y soberano de nuestro Dios, amén. A su debido tiempo Dios mismo juzgará al diablo y a sus seguidores. Entonces, mientras tanto, nosotros no debemos desmayar, amén. Si vemos que entre el trigo sale cizaña, lo que debemos hacer, en cambio, es sembrar más trigo, amén, ya que por lo demás el Señor se encargará. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé más fuerzas para llevar a la carga que nos ha tocado cargar, y podamos resistir al diablo y su cizaña, y podamos perdonar y no perder el enfoque, amén, sino mantenernos concentrados en ganar más almas para su reino, amén. Muy bien, entonces vamos a ver el primer punto, que es trigo y cizaña en un mismo campo. Vamos a ver el primer inciso de este punto, que es Cristo siembra la buena semilla. Voy a leer una vez más el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En esta parábola el Señor reanuda su enseñanza después de haber enseñado la parábola del sembrador y los 4 suelos, pero ahora vemos otra faceta de la condición del reino de los cielos en el mundo actual, y es la ilustración de un hombre que sembró semilla buena en su campo. Entonces, la expresión del reino de los cielos es usada aquí por Jesús para hacer referencia al plan de Dios para la salvación de los hombres. Es interesante observar que no se compara al reino con el campo o con la semilla. Jesús dice que ese reino es semejante a un hombre que sembró. Entonces, nuestra atención debe fijarse en el hombre, amén, o el hijo del hombre. Y como podemos ver en esta parábola, hay 2 siembras, amén. Por eso es muy importante recalcar que Jesús sembró la buena semilla, amén. Entonces, aquí la semilla representa
lo que la palabra de Dios produce, o sea, vidas regeneradas, amén, o sea, los hijos del reino. Pero hay un detalle que ha motivado cierta discusión entre algunos, y es que es en referencia a ese campo, como lo dice el versículo 24. Algunos han dicho que el campo es únicamente la iglesia, sin embargo, por el maestro mismo sabemos que el campo es el mundo. Ven, aunque bien sabemos que tanto en el mundo como en la iglesia coexiste el bien y el mal, amén. Entonces vamos a ver el siguiente inciso. El enemigo siembra cizaña. Ahora voy a ver 3 versículos, 25, 26, 27, 28, actually 4. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? No, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Observemos primeramente quiénes dormían. Para empezar, recordemos que el Señor es el sembrador y que Él no se adormece ni duerme. Satanás es el enemigo y el que siembra cizaña entre el trigo. La cizaña, entre otras cosas malas, representa las malas doctrinas hoy en día. Hay mucha siembra de este tipo, y como vemos en el versículo 26, cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer, pues es difícil distinguir el uno del otro. Francamente, muchos cultos y sectas al principio parecen buenos. No es posible distinguirlos de la doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio, y al llegar a una fase avanzada vemos que empieza a aparecer la doctrina falsa. Entonces, lo mismo pasa con muchos que se dicen ser cristianos y se esconden detrás de algún ministerio, pero cuando en vez de dar frutos, lo único que dan son puras vergüenzas, pues no hay más que preguntar. Amén. Este asunto es claramente como cuando se ha sembrado cizaña entre el trigo, pero algo sí es bueno saber, y es que el sembrador sabía quién era el responsable de haber sembrado la cizaña. Amén. Y en los versículos siguientes vemos una imagen cuya interpretación es de suma importancia. Amén. Nuestro Señor les dijo a sus siervos que no recogiesen la cizaña, sino que permitiesen que ella y el trigo crecieran juntos, y cuando llegase el tiempo de la siega, Él se encargaría de la separación del trigo y la cizaña. Entonces, por tal razón, el apóstol Juan en una de sus cartas dijo: estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, porque dice: si hubieran sido de nosotros, pues hubieran permanecido con nosotros. Ahora, en referencia al mundo, por un lado está cada vez mejor y por otro cada vez peor. Amén. En cada vez mejor es en el sentido que el trigo está creciendo. Amén. Nunca ha habido tanta enseñanza bíblica como en la actualidad, ni tantos cristianos que aman la palabra de Dios y darían su vida por ella. Y al mismo tiempo, pues está cada vez peor, porque la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican por doquier. Amén. Pero se nos advierte que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña, porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo. Entonces nuestra responsabilidad se limita a sembrar la palabra de Dios, y el Señor se encargará del resto. Amén. Porque para empezar, nunca vamos a poder entender en realidad cómo es que alguien pueda prestarse, ¿verdad?, para sembrar cizaña en un campo pues que ni le pertenece. Lo más probable es que lo haga por envidia, o quizás por resentimiento. Y esto es serio, porque el trigo mezclado con el grano de la cizaña lo que produce es harina venenosa. Amén. Entonces, también, como vimos en los versículos 26 y 27, la cizaña es muy parecida al trigo, porque los siervos no notaron su presencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ambas plantas echaron espigas. Amén. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, que por sus frutos los conoceréis. Amén. No por los ministerios,
o no por los dones, sino por los frutos. Grábese esto, es muy importante, la presencia del mal en el mundo es inevitable, pero mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Así lo dice su palabra en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Muy bien. Veamos el siguiente punto, Dios conoce a los suyos. Inciso A, no se puede arrancar la cizaña. Amén. Voy a leerles los versículos 28 y 29 una vez más. Voy a leer desde el 28. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora el 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Otra cosa importante que podemos notar aquí es que fue el Señor mismo, o sea, el dueño del campo o de la obra, quien les dejó saber a sus siervos que un enemigo había sembrado cizaña entre el trigo. Y como ya vimos antes, los siervos trabajadores de la obra ofrecieron a acabar con el problema. Y el plan de ellos era arrancar cuanta cizaña hallaran en el campo. Y aquellos que ya han deshierbado sus jardines se pueden dar cuenta. Hay algunas hierbitas que tú las puedes arrancar quizás sin dañar las flores, las plantas, pero hay unas que se enredan mucho, muy bien entre ellas, y es casi imposible. Inclusive algo que tú puedes notar es que la hierba muchas veces tiene hasta más profundidad que ni las mismas flores, y por lo general te las traes también y acabas dañando el jardín. Entonces el dueño, aquí lleno de sabiduría, les explicó que eso pondría en peligro toda la cosecha, porque pues al arrancar la cizaña, por más cuidado que se tenga, pues existe el riesgo de arrancar también con ella el trigo. Y créanme que aun cuando la cizaña sale por su propia voluntad de aquel lugar, no falta alguien que se confunda, amén, y se quiera hacer daño, como el carcelero de Filipos, hasta que pues, le decimos, hey, tranquilo, todos estamos aquí, no pasa nada, ¿verdad? Pero ahora vemos que Jesús no aclaró más allá este detalle de no arrancar la cizaña en la parábola, pero es fácil hallarle sentido a esta valiosa medida. Amén, el hecho de que la cizaña y el trigo crecen juntos y comparten el mismo lugar, prácticamente sería imposible quitar la una sin afectar al otro. Entonces la enseñanza práctica resulta ser que, aunque no nos guste, tenemos que cohabitar, amén, aún dentro de cuatro paredes, donde quizás se encuentre algo de cizaña, y por si eso fuera poco, también en este mundo pues está lleno de engaño y maldad, amén. Entonces algunos se escandalizan y no pueden creer que aún en la iglesia haya hipocresía, o que exista la malicia o la envidia o celos o chismes y otras actitudes malas. Pero la presencia del mal ha sido una realidad a lo largo de la historia. Aún en el cielo hubo soberbia, amén, hasta que fue derribado Satanás, el Señor lo reprenda. Entre el grupo de apóstoles también hubo cizaña, amén. Uno de ellos pues traicionó al maestro. En la iglesia primitiva también se registra que hubo actos perversos. Entonces, como podemos ver aquí, no es la voluntad del Señor acabar con los problemas. Él quiere que aprendamos a ser santos y fieles en medio de lo malo. Entonces recordemos que la luz brilla más cuando la noche es más tenebrosa. Amén. Entonces la presencia de la cizaña o la maldad entre los mismos creyentes se puede explicar de dos maneras. Por una parte, están los que, aunque han nacido de nuevo y son parte del cuerpo de Cristo, se han descuidado por una razón u otra y ahora están cometiendo faltas de distintas clases. Por otro lado, hay personas que en toda congregación existen, que nunca han querido una experiencia personal con Dios, y por lo general estos acabarán como Judas o como Ananías y Zafira, así de sencillo. Entonces hay que tener cuidado de todo esto, y vamos a ver ahora el versículo 30 en el siguiente punto, que es el juicio y la separación. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los seguidores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que aunque muchos pudieran confundir la cizaña y el trigo, en especial antes
de que el trigo dé sus espigas. La mirada profunda del Señor que discierne hasta los tuétanos jamás será burlada. Nosotros tenemos que esperar ver los frutos también de una persona para saber si es cristiana o no. Amén. Pero el Señor conoce el corazón aún antes de la acción o la palabra. Esto lo pueden comprobar en su palabra en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 y en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 22. Por eso, con toda confianza, el dueño del campo dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No existe la posibilidad de que el Señor se confunda. Por eso su palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:19, a nosotros, la iglesia, dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la razón por la que Dios no ejecuta juicio inmediato en forma drástica como quisieran muchos contra todos aquellos que se burlan de Él es porque estamos viendo la dispensación, estamos viviendo en la dispensación de gracia. O sea, que los que son cizaña pueden convertirse en trigo, y ese es el asunto importante aquí. Amén. ¿A través de qué? Bueno, mediante la regeneración o el nuevo nacimiento. Entonces recuerden que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. El tiempo de la siega llegará, entonces la cizaña será atada en manojos. ¿Para qué? Para ser quemada. Amén. Pero el trigo será puesto en el granero del Señor. Muy bien. Vamos a ver nuestro último punto, la realidad del mal en el mundo. Vamos a ver el primer inciso de 4 de ellos, que ahora vamos a ver, son los versículos 36 al 38, hijos del reino e hijos del malo. Hijos del reino e hijos del malo. Versículo 36, 37 y 38. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Bueno, aquí los discípulos, aprovechando el privilegio de poder estar cerca de Jesús, le pidieron que les explicara más ampliamente la parábola, y el Señor les explicó que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla es buena porque tiene vida en sí misma y da vida a los que la reciben. El campo dice que es el mundo, y en cierto modo es el mundo en general, donde pueden verse las obras de un Dios bueno y poderoso, pero también abunda la maldad del diablo. Y como ya sabemos, la iglesia, el reino de Dios en la tierra, es un mundo en el cual se ve buena y mala semilla. Espero que por lo menos sea 90% o más de trigo en cada una de las iglesias, para que pueda dar buen fruto, amén, como debe ser en un buen campo de Dios. Amén. Entonces, que no sea la cizaña la que rige, sino que sea el trigo. Amén. Y tarde o temprano, amén, la gente va a notar la diferencia y se va a cuidar también de la cizaña, que eso es lo más importante. Y la buena semilla son los hijos del reino, que tienen una vida nueva por esa misma palabra, amén, siendo renacidos, amén, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Entonces, como podemos ver, a este reino no se puede entrar por otro medio que no sea el nuevo nacimiento, amén. En cambio, la cizaña son los hijos del malo, los hijos de Satanás, los que no han creído ni recibido a Jesús, por lo tanto no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces, estos solo son criaturas de Dios, amén. Eso es lo que son, criaturas de Dios, pero espiritualmente son hijos de Satanás. Así lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 37 al 47. ¿Por qué? Número 1, la palabra de Cristo no haya cabida en ellos. Número 2, hacen las obras del diablo. Número 3, no aman a Cristo. Número 4, hacen los deseos del diablo. Y el 5 dice que son homicidas. Y por último dice también que son mentirosos. Amén. Muy bien, en el siguiente inciso vamos a ver los versículos 39 y 40, que es la siega
es el fin del siglo, la siega es el fin del siglo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Tal como acabamos de leer, esta siega es el juicio del fin del siglo que se anuncia desde Joel capítulo 3, versículo 13, dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. Esto se corrobora en Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, y se mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta ya no será la mies o cosecha de la evangelización de Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. El Señor dice que los segadores son los ángeles, los mismos ángeles de Dios que estuvieron presentes, estuvieron activos en la manifestación de las promesas, en la ley y las profecías del Antiguo Testamento. Son los mismos ángeles que también apoyaron la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento y han servido a través de los siglos a la iglesia. Pero al fin de esta dispensación vendrán a ejecutar los juicios de Dios. Ellos se ocuparán de arrancar, amén, la cizaña y de atarla y quemarla en el fuego, amén. Entonces ahora vamos a ver el siguiente inciso, el tropiezo y la iniquidad. Versículos 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Al fin se cumple lo que los siervos querían hacer prematuramente y por sus propios medios, amén, que era pues la destrucción de la cizaña, acabar de una buena vez por todas con este problema. Entonces, el juicio descrito en esta parte de la parábola armoniza muy bien con las profecías de Jesús de Mateo 25, versículos 31 al 46, sobre el juicio de las naciones. Así entendemos mejor que el fin de este siglo se refiere al día cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y cuando Él esté sentado en su trono, enviará a sus santos ángeles como segadores también para que reúnan ante Él todas las naciones. Los que sirven de tropiezo, amén, y también los que hacen iniquidad en el mundo y en la iglesia. Amén. Entonces, esos son la cizaña de Mateo 13, 41, y también son los cabritos de Mateo capítulo 25, de los versículos 32 al 33, que estarán a su izquierda. Amén. Y el lugar de castigo pues será el horno de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces ahora veamos el último inciso o versículo, los justos resplandecerán. Amén. Versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y luego termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, entonces, después de la acción punitiva y de purgación que acabará con las que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, vendrá el momento esperado por los que servimos al Señor. Amén. En el versículo 30 del capítulo 13 de Mateo, Jesús se refirió a los suyos como el trigo que será recogido por los ángeles y puesto ¿dónde? En el granero, amén, o almacén que Él ha preparado. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 13, se explica algo más sobre este glorioso lugar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que, aunque en este mundo no haya mucha diferencia superficial entre el trigo, o sea, los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del malo, cuando Cristo venga, Él hará la separación final, y los que hayan sido fieles a Él entrarán al gozo de su Señor. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle amor y poder del cielo para vivir en este mundo en la voluntad del Señor. Amén. Aunque a nuestro alrededor haya maldad, haya hipocresía, cuando Cristo nunca prometió quitar las aflicciones de este mundo, y tampoco prometió quitarnos del mundo antes
de tiempo, amén, de acuerdo a su palabra en Juan capítulo 17, versículo 15, pero Dios nos da siempre la victoria por medio de Cristo, amén, tal como lo dice su palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Bien, entonces, para resumir, hemos hecho algunas consideraciones sobre una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Vimos que hay dos sembradores, amén, y hay dos clases de semilla. El campo, donde se ve lo bueno y donde se ve lo malo, pero no es la voluntad de Dios que se arranque la cizaña, amén, antes del tiempo. Por ahora seguirá viéndose la maldad e incluso en el mismo seno de la iglesia. Pero los que piensan que Dios ha perdido el control están equivocados. Lo que sucede es que estamos viviendo durante el periodo de la gracia, amén. Los malos pueden llegar a ser buenos, eso es lo importante aquí, amén. A través de la fe en Cristo, en la sangre de Jesucristo, amén, por la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, amén. Sin embargo, viene el momento en que los segadores celestiales ejecutarán los juicios de Dios contra los que sirven de tropiezo y hacen maldad. Amén. Entonces, es muy importante, amén, entonces, estar preparados, amén. Porque también dice que los justos, es decir, los que han confiado en la justicia de Cristo y han sometido su vida a la voluntad de Dios, dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, amén. Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase, amén, y en el siguiente estudio analizaremos algunos retratos y funciones de la iglesia, amén, ya que la iglesia, pues es lo más importante para Dios en el mundo, amén. La iglesia es su especial tesoro, amén, es su perla de gran precio, amén, y la base bíblica para este estudio se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 33, y versículos 44 al 50. Y también les quiero agradecer y recordar a que nos sigan acompañando los días martes con la pastora Marta, con el tema Entendiendo la Vida Cristiana, que nos es de mucha ayuda, amén, para todos los que profesamos ser creyentes y hacedores de la palabra de Dios, amén. Y también les quiero agradecer a todos los que manejan el idioma de inglés, que nos acompañan a estudiar también la palabra de Dios por este mismo canal de YouTube con nuestro hermano Dennis Sherry, todos los días miércoles, amén. Y bueno, pues hasta aquí me despido, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Dios nos bendiga, amén.